Hebreos capítulo 2, versículo 18 al 19 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el mediador entre Dios y su pueblo. Su tarea consistía en ofrecer sacrificios de animales según la ley e interceder delante de Dios por los pecados del pueblo. El libro de Hebreos nos dice: Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote, habiéndonos redimido por el único sacrificio de su cuerpo en la cruz e intercediendo por siempre por nosotros ante el Padre. Jesucristo es el único Redentor y Salvador del mundo, el Rey, Profeta y Sumo Sacerdote, el verdadero Mesías prometido. Cristo, quien es Dios eterno, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre, para que a través de él, nosotros que éramos pobres, pudiéramos ahora ser ricos en Cristo Jesús. Por iniciativa de Dios, nuestro mediador tenía que ser humano para que pudiera obedecer a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra propia naturaleza humana y sentir nuestras propias flaquezas, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos de Dios y para que tuviéramos consuelo y acceso libre al trono de la gracia. La Biblia nos dice que Él fue semejante a nosotros en todo sentido, pero sin pecados. El hecho de hacerse carne, el unigénito Hijo de Dios, y habitar entre nosotros no fue una desventaja o una marca de inferioridad de Jesús, sino una elección consciente del Padre de que su Hijo llegara a ser aquel Dios hombre, el segundo Adán del cielo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 47. El Hijo de Dios en su humanidad conoce todo lo que significa la tentación. Y es así como nuestro Señor Jesucristo puede conocernos a nosotros. Y así también como se identifica con nosotros para ayudarnos a vencer la tentación. Él vino a la tierra como ser humano, por lo tanto entiende todas nuestras debilidades y nos extiende su misericordia. Como resultado, Cristo vino a ser el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Él vino a ser ese fiel y piadoso sumo sacerdote que necesitamos urgentemente, según Hebreos 2:17. Debido a esto, nosotros podemos acercarnos a su trono con confianza para recibir misericordia. Su humanidad le permitió a Jesús recuperar el dominio perdido por el primer Adán, según Hebreos 2:5 al 9. Ahora podemos decir confiadamente que por el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús, Jesús llegó a ser el autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10. Él nos hizo santos a través de su perfecta santidad y no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos. Él recuperó para nosotros la vida celestial que el hombre había perdido en el jardín del Edén. Tenemos muchos pasajes de la Biblia que nos demuestran la humanidad de Cristo. Por ejemplo, Él compartió nuestra naturaleza humana semejante a nosotros en todo, pero sin pecados. Él fue hecho semejante a los seres humanos. Él fue concebido del Espíritu Santo. Él fue hecho de carne y de hueso. Él fue circuncidado al 8º día de nacido. Él creció en sabiduría y estatura. Él lloró, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él durmió, Él se fatigó. Él fue un varón de dolores. Él fue abofeteado, Él padeció desprecio, Él fue azotado, Él fue clavado en la cruz, Él fue atravesado en su costado, Él murió, Él fue enterrado, pero también resucitó al tercer día. Cuando hablamos de la humanidad de Jesús, recordemos que fue un judío de Palestina, vivió entre su pueblo y compartió sus necesidades, tentaciones, gozo y tristeza junto a ellos. Expresó el amor de Dios no solo en palabras, sino también en hechos. Y tenemos muchos ejemplos en los evangelios. Y se hizo hermano de toda clase de seres humanos. El unigénito Hijo de Dios es el mediador entre Dios y el hombre.
Su palabra nos declara que Jesús es el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo, y que desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, que Él redimiera, llamara, justificara, santificara, salvara y glorificara. Y este pueblo somos todos los escogidos por Cristo. En otro texto dice Filipenses 2, del 6 al 9, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El hecho de que Cristo tomó la forma de un siervo no envuelve que haya puesto a un lado la forma de Dios. No hubo ningún cambio de la divinidad y humanidad de Cristo. Cuando dice se despojó a sí mismo, no implica que Él se quitara su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad. Jesús sí renunció o dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos importantes. Pero su divinidad y humanidad estuvieron siempre en Él. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas perfectas y unidas y juntas en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo. En otro sentido, este pasaje nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. El estado de humillación de Cristo aquí en la tierra consiste en la encarnación, el sufrimiento que Él padeció, la muerte, el sepulcro y el descenso al Hades. Toda esta fue la baja condición en la cual por nuestro bien se despojó de su gloria y tomó para sí forma de siervo. La otra parte del pasaje habla de la exaltación de Cristo, que consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre, como dice su palabra, y en venir para juzgar al mundo en el último día. Con razón dice su palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La forma de siervo de Cristo incluye la obediencia activa y pasiva. La obediencia activa de Cristo es que Él se sujetó voluntariamente a los sufrimientos y muerte. Él mismo dice, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 18. Por otra parte, la obediencia pasiva de Cristo corresponde que Cristo se sujetó a la ley. Por medio de su obediencia pasiva y activa, tenía que cumplir verdaderamente con las condiciones originales puestas en el pacto de obras. Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio voluntario a su Padre por nosotros, siendo herido y atormentado por nuestras transgresiones. Jesús, siendo el limpio e inocente Cordero de Dios, sufrió en nuestro lugar la cruel muerte de cruz. Todo lo que sufrió en cuerpo y alma fue para hacer plena expiación por los pecados de su pueblo. Jesús como hombre no está ya aquí en la tierra, pero en su divinidad, majestad, gracia y espíritu nunca está ausente de nosotros. Siempre está con nosotros. En los momentos más difíciles, en los momentos más felices, en todo tiempo Él está con su pueblo. Sí, Él es la cabeza de la iglesia. Ahora nos toca a nosotros como cristianos poner a un lado todo por el bien de los demás a fin de servirles en sus necesidades. En estos momentos hay muchas necesidades en todas partes del mundo. Se escucha de muchas cosas ahora. Ahora es el tiempo de que los cristianos actuemos conforme a las necesidades. Si decimos que seguimos a Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vive. Debemos desarrollar su actitud de humildad, aunque no recibamos reconocimientos por nuestro esfuerzo aquí en la tierra, porque hay un gran galardón para todos sus hijos. Bendiciones.